Buenos días, compañeros, compañeras. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema de Descartes por Royal y el signo. Somos el grupo número 7 y esperemos que disfruten de nuestra exposición. René Descartes nace en Francia en 1596 y muere en Suecia en 1650. Es considerado el padre de la filosofía moderna y del racionalismo. Es a partir de ello que plantea que la única forma de llegar a la verdad es por medio del uso de la razón. También él buscaba plantear a la verdad como comprobable, utilizando la metodología cartesiana y a la existencia del ser humano, que inicialmente surge del pensamiento que él mismo lo propone, de que el ser humano primero piensa y luego existe, o en otras palabras, de que la esencia precede a la existencia. Él también propone la teoría de las tres sustancias, compuesta por Dios, el alma y la materia, o a su vez, por su terminología latina, res infinita, res cogitans y res extensa respectivamente. Visto esto desde la filosofía, a Dios se le considera como un ser infinito y un ser perfecto que busca y es y sigue camino de la perfección y los demás siguen su ejemplo. El alma se le concibe como un ser pensante y un ser imperfecto que sigue los preceptos iniciales que un Dios colocó sobre él. Y la materia que básicamente hace referencia al mundo de las cosas. Haciendo un paralelismo entre lo que dice Descartes en la filosofía y la semiótica, es que nosotros llegamos a la conclusión de que la semiótica hace uso de dos elementos aquí, que son el alma y la materia. El alma hace referencia al individuo que interpreta lo que le rodea, es decir, su contexto, y decodifica los mensajes, básicamente a la materia, que es el segundo elemento, y es el mundo de La los signos. dualidad mente-cuerpo de pensamiento de Descartes influyó de manera notoria en la lingüística de Ferdinand de Saussure. A esta teoría se le conoce como la teoría diádica, es decir, que todo su pensamiento semiótico se encuentra relacionado con diadas. ¿Qué entendemos por diadas? Son principios que se encuentran vinculados entre sí. Así es como se tiene la concepción de significado, significante, lengua, habla, diacronía, sincronía. En cuanto a la teoría cartesiana de los signos, Descartes establece que los fenómenos que percibimos sensiblemente son signos de los cuales la naturaleza se vale para revelarnos algo. Es decir, nosotros tenemos que tomar estos signos como señales particulares, cuyo resultado será las ideas de sensación que se van formando en nuestra mente. Es decir, si nosotros vemos un letrero que dice peligro, automáticamente se nos vendrá la idea de que si pasamos por aquel lugar, nos sucederá algo malo. Descartes también establece que los signos son una reacción espontánea. Es decir, si nosotros reímos, automáticamente manifestamos felicidad. En cambio, si lloramos, manifestamos tristeza. Otro punto muy importante de esta teoría es de los signos naturales a los signos convencionales. Por signo natural entendemos que tiene un lenguaje denotativo, es decir, que nos da un lenguaje concreto, como en este caso sería las fracciones. En cambio, los signos convencionales tienen un lenguaje connotativo, es decir, que en nuestra mente se pueden generar varios significados. Por ejemplo, si alguien nos dice encontré mi media naranja, podemos pensar que encontró la mitad de una fruta o que encontró el amor de su vida. Así es como estas palabras y significados se van formando en nuestra mente y van mucho más allá de las reacciones de un estímulo o de respuesta. Los autores de Paul Royal consideran como signos primarios los sonidos articulados, aquellos que constituyen un discurso, es decir, sonidos capaces de ser partes de palabras. Por el contrario, hay otros ruidos y gestos que no participan en la construcción del discurso y por ello la limitada atención a las interjecciones que hay en la gramática general. Así se considera la articulación del lenguaje a niveles fonológico, morfológico y sintáctico, ya que es un aspecto común en todas las lenguas naturales. Por lo tanto, la oración es la estructura lingüística universal que permite la expresión del pensamiento. Hay diferentes procesos de transformación que determinan el paso al nivel superficial, ya que explican tanto las diferencias entre los lenguajes naturales, las interrogaciones, las órdenes y otras formas de expresión, además de figuras retóricas que modifican la forma lógica del pensamiento. Los signos se crean a partir de una estructura profunda de la mente y expresan el significado de una forma común en todas las lenguas. Los signos serán analizados en primer lugar atendiendo a su materia, comenzando desde los elementos más simples, que generan elementos superiores por combinación, vocales, consonantes, palabras y finalmente oraciones. Finalmente, aparece en la actualidad como un cuerpo de definiciones que conforman un sistema de principios en torno del mecanismo de la significación, ya que el pensamiento cartesiano determina una concepción dualista del lenguaje que permite considerar una frase tanto desde el punto de vista de su apariencia física como el modo en que la frase expresa un pensamiento. 2.
un estudio de la proposición que, como se sabe, solo puede ser verdadero y falso. Y por último, un análisis de las partes de la oración y sus propiedades. Continuando con lo expuesto, las obras más representativas de este grupo de lingüistas de Port Royal son Grammatic General y Draisone y Logis Art de Penser en 1660, y se caracteriza porque está escrita en francés. Claude Lancelot y Anthony Arnaud propusieron en estas obras la introducción de dos criterios gramaticográficos. Primero, que la gramática latina no es el modelo de todas las gramáticas. Y segundo, que la lengua es una representación del pensamiento lógico. Por ende, si la lógica es universal, se pensaba que la lengua tenía principios universales comunes generales. Por ello, los signos expresados, los significados de forma común en todas las lenguas. Entonces, el objeto de la gramática es el resultado del equilibrio del lenguaje oral, puesto que los signos son una expresión del pensamiento. Es así que podemos encontrar dos partes. Primero, que pertenece a la naturaleza material del signo. Esto significa que es un sonido o un carácter escrito. Y segundo, afecta al significado, que es expresión del pensamiento. Esto se refiere al hombre, a la producción del sonido material, la cual es una actividad compartida con los animales, pero con la gran diferencia que el hombre articula palabras acordes a su pensamiento. La importancia de la introspección. Descartes parte del planteamiento, pienso y luego existo, y a pesar de que esto se encuentra presente en la lógica de Port Royal, esta tiene más que ver con la demostración de principios metafísicos inmediatos. Además, el cartesianismo se manifiesta en la doctrina porroyalista al establecer la relación global de los hechos y el habla a la manera de analizarlos en la gramática y la lógica. Descartes establece el dualismo de la doctrina tradicional en donde el lenguaje depende del pensamiento. Port Royal acepta este primer planteamiento y lo evoluciona. Por lo tanto, Descartes dice, la palabra es un sonido articulado que necesita de órganos que reproduzcan el sonido. Por esta razón, autómatas y animales no pueden hablar. El lenguaje es el vehículo externo para hacer público el pensamiento privado, y los pueblos han vinculado sonidos diferentes a ideas específicas, por lo que la conexión de las ideas depende del contexto y la naturaleza de las cosas en donde se desarrolla. Haciendo alusión a esto, Port Royal dice, el lenguaje es corpóreo por el sonido de las palabras, lo que quiere decir que se presenta en un plano físico a través de los sonidos. El uso de las palabras es expresar procesos internos del pensamiento, es el uso inexplicable o confuso de ideas y palabras que representan el espíritu. Y por último, las palabras expresan pensamientos por medio de los signos convencionales.